Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Por si no me conocéis, soy Ayame y en este vídeo vamos a aprender a hacer estos posavasos de Susuwatari con la técnica de Punch Needle. Para ello vamos a necesitar un bastidor, tela, tijeras de costura, hilo de lana de diferentes colores y nuestra aguja de Punch Needle. El primer paso es pasar nuestro diseño a la tela y para ello voy a estar utilizando una mesa de luz. Con un rotulador de punta fina voy a estar repasando todo el contorno de la figura. El siguiente paso es colocar nuestra tela en el bastidor, intentando que quede bien tensa y sujeta. A continuación vamos a enhebrar nuestra aguja de Punch Needle. Vamos a introducir el enhebrador hasta el final y lo sacamos por el otro lado. Ahora vamos a introducir nuestro hilo de lana por el enhebrador y tiramos hasta que salga por el otro extremo. Vais a ver que hay un orificio en el extremo de la aguja por el que también hay que pasar el enhebrador. Ya podemos empezar a bordar. Para ello vamos a hacer puntadas muy juntas y cortitas, pinchando siempre hasta el final. Vamos a tratar siempre de seguir el patrón sin salirnos de la línea. Con el hilo rosa voy a hacer la siguiente estrella. Con el hilo negro voy a hacer el centro de los ojos. Tiene que quedar así. A continuación voy a hacer el blanco de los ojos. Así es como está quedando. Aún no se ve la forma completa, pero hay que confiar en el proceso. A continuación vamos a rellenar toda la figura de negro.
Voy a hacer el último susuwatari y os enseño el resultado final. Ya está listo. Así es como se ve el bordado completado. A continuación voy a cortar todo el exceso de tela, pero dejando un margen alrededor de los bordados. Voy a hacer unos pequeños cortes alrededor de todo el margen de tela. Con una pistola de pegamento caliente voy a pegar el margen de tela a la parte trasera del bordado. En este paso hay que tener mucho cuidado de no quemarnos con el pegamento. Ahora vamos a encolar toda la parte trasera, teniendo mucho cuidado de que los hilillos sueltos no se deshilachen. Por último, vamos a pegar el bordado en una tela de fieltro. Y lo vamos a dejar secar por unas horas. Una vez seco, vamos a recortar el fieltro y así es como nos tiene que quedar. Y eso es todo para el vídeo de hoy. Espero que os haya sido muy útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!